Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos el programa en su edición meridiana correspondiente a este día jueves 23 de marzo del 2023. Como siempre iniciamos este programa con comentarios, entrevistas, música, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba, en el Caribe latinoamericano, hasta Arauca, en la frontera binacional colombo-venezolana. Es un enlace en toda la zona fronteriza en señal abierta, lo que nos permite llegar a través de las emisoras a todos los oyentes en Venezuela y gran parte de Colombia. Pero también, asimismo, tenemos la señal digital, el Facebook Live, que en este momento nos permite vía streaming llegar hasta cualquier parte del mundo, y también en nuestros canales digitales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, también nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, y nuestra opción comunicacional en el canal YouTube, Siempre Venezuela. Bueno, como siempre lo hacemos en todas las tardes, todos los mediodías, hablamos un ratico con Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos cordiales a la Ernesto Peralta y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Desde ayer asombrado con lo que ha venido sucediendo con los jerarcas del chavismo, del madurismo. Y esto pique y se extiende, hermano. Sí, hay bastantes implicaciones que tiene esto porque es una estafa, un robo descarado al país con muchas ramificaciones, demasiadas ramificaciones. Porque ayer lo describíamos, esto tiene varios niveles. El nivel de cripto, de las criptomonedas, tiene el nivel operativo con la compra y venta de petróleo sin facturar, o facturando sin cobrar, o cobrando sin depositar. O sea, hay opción A, opción B, opción C, como usted quiera verlo. Pero Era un también abasto, una pulpería. ¿sí? Pero por debajo de eso, Carlos, también están los negocios conexos que se armaron para lavar el dinero, para transparentar el dinero y para tener una vida de lujos que, según Maduro, se venía dando a esta gente. Claro, Maduro es muy descarado porque le dice, estos personajes se están dando vida de lujo, pero mientras él lo dice, se sacude la mano y tiene un Rolex de $30.000. Entonces, este es el descaro que vivimos en el país. Estos que acusan no son más inocentes que aquellos que son acusados. Y es el gran revolucio que se forma en Venezuela en este momento, Carlos. Pero fíjate algo, Alan, ¿no? Como lo indicaste tú, ya salió el número 2 del régimen de Nicolás Maduro hablando, que es Diosdado Cabello, donde él dice que esto no es una mamadera de gallo, que esto va a otros puntos, a otros niveles. También eso es un descaro. Y fíjate algo, que de ayer en el transcurso de la tarde, hasta el momento, aumentaron la cuota económica de 2.000 millones de dólares más. Es decir, que no son 21.000 millones de dólares, Alan, ahora sobrepasan los 23.000 millones de dólares. Y esto, como lo dije al principio, pica y se extiende porque se abrirán otras compuertas de ver esta olla que ya evolucionó y no puede destapar sino la otra realidad de lo que está por venir, que son los pormenores, la plataforma mediana de estos empresarios del chavismo. Bueno, miren, ¿qué hicieron para transparentar el dinero? ¿Qué hicieron para blanquear el dinero? Pues simple y llanamente lo invirtieron en obras. Y lo tenían que invertir básicamente en Venezuela porque, producto de las sanciones, todo movimiento de estos personajes está siendo controlado, vigilado y analizado al detalle por el gobierno de los Estados Unidos y por otras naciones en materia del tema de la corrupción. Y estas inversiones se transformaron en grandes edificios, grandes obras, bodegones, restaurantes, pero Centros también comerciales. centros comerciales. Se dice que también esto ha llegado hasta Siria, hasta el Líbano, hasta Rusia, hasta varias inversiones en España, en Europa, y también se pudiera canalizar recursos a países entre ellos Colombia.
en donde también hay inversiones en la zona de frontera binacional que según algunos periodistas, algunos comunicadores de la zona, son productos precisamente de este deslave de dinero que hubo en PDVSA, de esta situación en PDVSA. De verdad que la magnitud de la investigación que apenas está mostrando cabeza, pues se extiende muchísimo. Y yo no sé, pero yo insisto en decirle a la gente que no hay que caer por tontos en esto. No es precisamente una lucha por adecentar el país la que encabeza Maduro, porque la estrategia de Maduro es transformarse en superbigote, el luchador frente al tema de la corrupción, el adalid de la anticorrupción. Y eso pues es evidentemente contradictorio porque ese adalid sacude la mano, como digo, y tiene un roles de $30,000 en cada rueda de prensa y en cada imagen que se le ve públicamente hablando. Entonces, estos adalides esta estrategia del gobierno de venderse como los defensores del país frente a aquellos corruptos que se robaron la plata y dejaron limpio el país, es la nueva estrategia comunicacional del gobierno. Y está haciendo su agoto en redes sociales, martirizando al régimen y convirtiendo y apareciendo ahora nuevos enemigos. Tú sabes que el gobierno siempre necesita enemigos para poder alimentarse dentro del marco de la opinión pública. Sí, Alan, esto es correcto lo que estábamos versando. Fíjate que ayer te hice un comentario sobre las ventas, los precios de los Ferrari, de los Lamborghini, los carros de lujo en Venezuela. Pero lo que inquietaba, que cuando estábamos en el programa ayer en el transcurso del mediodía y en la tarde, ya desde horas de la mañana en las Mercedes, habían cerrado los concesionarios de estos carros de lujo. Eso también tiene que ver muchas cosas, porque fíjate que en la noche Diosdado avisó de repente que en las Mercedes no habían ya algunos carros de lujo, los Escortas y etcétera. ¿Qué te da a pensar esto? Bueno, evidentemente que esta gente se está protegiendo porque los disparos vienen colaterales. Va a haber toda una serie de empresarios que van a Ujú. caer en el marco de esta investigación porque son simple y llanamente testaferros o lavadólares de aquellos que están siendo señalados. Todo lo que huela a Tarek El Aissami, todo lo que huela a los amigos de Tarek El Aissami, a los funcionarios del alto gobierno involucrados en estos temas, va a ser objeto de investigación y muy probablemente de sanción, porque el régimen necesita sancionar para que esto se transforme en un desvío de matriz de opinión. El tema, insisto, sigue siendo las protestas sociales en Venezuela. El tema no puede ser ahora como ha querido el gobierno, montarse en el control de la opinión pública y dirigirla a través de la corrupción. Obviamente, pues el gobierno va a sacrificar fichas importantes del régimen para darle satisfacción al pueblo que recuerda cuando los tiempos de los romanos, el pan y circo, Pan y circo. quieren ver correr Ujú. la sangre en la arena. Y esa sangre, pues, no será precisamente los altos jerarcas cercanos a Maduro, sino serán los del lado de Tarek El Aissami, que no ha sido detenido precisamente porque quién sabe qué conoce, qué sabe, qué información tiene, y lo están pulseando a ver hasta dónde Tarek El Aissami es capaz de mantenerse indemne a pesar de todo y facilitarle su fuga o facilitarle la posibilidad de que se vaya al exterior y pueda vivir cómodamente y placenteramente a cambio de su silencio. Eso es lo que se está Ahora, moviendo fíjate, actualmente. sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, Alan, ¿y en dónde estará metido este funcionario o exfuncionario del gobierno de Maduro? ¿Estará en Venezuela? No creo. No creo que esté en Venezuela. Pero tú indicaste también algo que es muy importante sobre el tema de las protestas. ¿Te diste cuenta que para la semana que viene se levantaron ya las federaciones del FETRAMagisterio, del SUMA a nivel nacional? Van todos hacia la capital. Van al reclamo del salario básico para que haya un aumento gradual y fuerte sobre este tema. Bueno,
Vamos a ver este video. El destino de Tarek El Aissami está en manos del régimen de facto. Escuchemos los personajes, después hacemos los comentarios y hablamos de estas protestas nacionales del sector laboral en el país. ¿Quiénes son los altos jerarcas chavistas detenidos por pertenecer a la red del exministro de Petróleo Tarek El Aissami? Son acusados de robar nada menos que 3.000 millones de dólares de las arcas del Estado. José Lit Ramírez, hombre de máxima confianza del exministro, fue uno de los sancionados por Estados Unidos y nombrado Superintendente Nacional de Criptoactivos, un cargo estratégico para evadir las sanciones internacionales. Ugbel Roa, diputado del PSUV, saltó a la fama por lanzar un micrófono a un diputado opositor en el Parlamento venezolano. Exministro de Formación Universitaria, es compañero y amigo del Aissami desde su etapa como estudiante en la Universidad de los Andes. Pedro Hernández, alcalde de Las Tejerías, Estado Aragua, fue acusado de colaborar con la fuga y el resguardo de Carlos Enrique Gómez, alias El Conejo, uno de los criminales más buscados del país, exmiembro de la banda del Coqui, y se sospecha que ahora colabora con la multinacional criminal del Tren de Aragua. José Márquez García, juez en materia de terrorismo, fue mesonero en un restaurante de arepas en Caracas, pero rápidamente se convirtió en juez. Es conocido también por dirigir los procesos judiciales contra los políticos opositores Freddy Guevara, Nickmer Evans y el periodista Roland Carreño. Rafael Perdomo, propietario de la constructora HP, encargada de levantar los más recientes edificios de oficinas en la urbanización Las Mercedes en Caracas, vinculan a su empresa familiar con el concesionario Ferrari y le decomisaron 36 millones de dólares en efectivo. Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas e involucrado en la liberación de Osvaldo Cheremos Carrasquel, integrante de la peligrosa banda El Tren del Llano. También fueron detenidos 2 militares con altos cargos en la industria petrolera, el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Petróleos de Venezuela, y el teniente coronel José Agustín Ramos, director de seguridad de la faja petrolífera del Orinoco. Después de todas estas caídas, la pregunta que persiste es ¿qué destino tendrá ahora Tarek El Aissami, el jefe de la banda, ahora desmantelada? Bueno, ahí están las cosas. En Venezuela es más fácil tener prontuario que tener currículum. Y eso es lo que demuestran estos funcionarios del alto gobierno que están ahora, de ese pedazo del alto gobierno que está ahora en desgracia, que cayó en desgracia frente a los ojos de Maduro. Pero mira, y en esto yo quiero insistir, no seamos inocentes. El gobierno buscó un enemigo, alguien al cual transferir toda la culpa de las cosas malas que están pasando en Venezuela. Porque ahora tú ves el discurso que se está multiplicando en redes sociales, el discurso que están operando los tropas digitales del gobierno. ¿Y cuál es el discurso? El discurso es, mire, allí está, la poca plata que le entra al país, se la agarraron estos corruptos y por eso es que el pobre Maduro no tiene la plata para pagarle a los docentes, a los trabajadores de la administración pública. Ese es el discurso que está pretendiendo hacer calar el régimen. Lo que no contaba el régimen, perdón, antes de hacer este comentario, y con esto que quieren echarle toda la responsabilidad al Aissami y al grupo del Aissami como los responsables de la debacle en el país. Eso es lo que se busca de esta manera. Pero por el otro lado, quedar Maduro como el salvador de la patria, como el hombre, el superbigote que salvó el país de estos malos que están robando y que no son chavistas porque son ladrones. Vaya usted a ver lo que son capaces de hacer estos señores. Sí, esto es una radionovela, porque ya más allá de lo que eran las telenovelas del pasado, el derecho de nacer quedó pendejo a esta situación que tiene actualmente el madurismo, porque aquí no podemos hablar o versar el tema del chavismo, Alan, sino del madurismo y su esencia de bandidos que están plegados en todos los entornos ministeriales en el país. Ahora, ¿cuál va a ser la excusa frente a los trabajadores públicos que demandan su salario? Mire, señores, nosotros cuando recuperemos la plata de que se robaron estos ladrones, vamos a pensar en la manera de cómo atender los problemas salariales de la demanda. Pero ese es el discurso que ellos quieren implementar.
Ahora, con lo que ellos no contaban, Carlos, era con la nota de prensa de la agencia Reuters que descubre que PDVSA tiene cuentas por cobrar superiores a los 22.000 millones de dólares. Y eso ya es otro nivel. Ya eso es decirle, mire, estos irresponsables han dejado de cobrar en 3 años 22.000 millones de dólares, hicieron malos negocios, se los robaron, los tracalearon, los engañaron, dicen que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón y muchos ladrones, muchos de los que robaron a PDVSA estarán diciendo eso, pero tenemos 100 años de perdón, porque el ladrón que roba ladrón. Hicieron desastres allí. Y entonces ahora esa narrativa de cómo es posible que Venezuela PDVSA haya dejado montarse 22.000 millones de dólares en deuda, es la que van a tener que enfrentar frente a los 3.000 millones que estos chicos, pobres chicos, pero se robaron, encabezados por el Alzamí. Fíjate, 3.000 millones al lado de los 23.000 millones que hasta el momento es la alícuota que se está operando, de que se hayan robado, es un arroz de un saquito, Alan, porque con esos 3.000 pagarían, mira, más de $1.200 mensual a cada maestro. Ahora con 23.000 millones de dólares, no hay una calculadora para sacar cuánto es eso en bolívares. Claro, ahí está claro que mira, el riesgo que tiene la estrategia comunicacional del gobierno de transferir culpas al examen y el grupo de él se está enfrentando frente a una realidad que es este trabajo de Reuters que descubre las deudas que tiene PDVSA por cobrar. Supuesto. Entonces ahora el lema de los trabajadores en la calle, que ya empezó a formarse y a coger fuerza, no es culpa del bloqueo, es culpa del saqueo. Y esta es la frase que se estaba escuchando en las protestas recientes de ayer y hoy en las calles de las principales ciudades de Venezuela, y va a ser la fuerza que se va a imponer en las Por protestas que supuesto. se inician a partir del 27 de marzo en Caracas y en otras grandes ciudades de Venezuela, porque viene con fuerza ahora el movimiento laboral. No es que te achicopalaron con el tema de los 3.000 millones y nadie se cree la coba de que Supermaduro es el paladín anticorrupción. No, la gente lo que dice es, bueno, ajá, estos se robaron 3.000 millones y los otros 23.000 millones que ustedes no cobraron. Ese es el punto, Carlos. Esa es la realidad verdadera. Claro, la gente no es pendeja, Alan, están sacando conclusiones, análisis entre ellos mismos, entre las propias federaciones, los sindicatos de base, los gremios y la propia sociedad civil que ha apoyado y ayudado bastante en este enlace. Presumo, Alan, que la semana que viene la tortilla se va a dorar, pero de otro lado, y es a favor de Venezuela. Sí, yo pienso que no va a perder fuerza la protesta cívica, la protesta social en Venezuela, no va a perder fuerza ni se va a desviar en el marco de la opinión pública y más bien la pelota se puede convertir en un autogol del gobierno, porque si querían Por supuesto. destapar y acabar y desviar el tema por el tema de la corrupción para tapar el tema de las protestas sociales, lo que le viene es candanga con burundanga, porque al saberse la enorme deuda por cobrar que tiene PDVSA, la gente mira más para este lado de los 23.000 millones que para el lado de los 3.000 millones de Alzamí, que obviamente hay que sancionar y hay que castigar, pero no vamos a caer ni pisar el peine creyendo que los paladines de la anticorrupción son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Sí, Eso porque sí. es que ellos se creen los Sasamutema, los salvadores de la patria. Y fíjate, Alan, que hasta el punto que llegaron, que hasta ayer le pusieron los ganchos, ya está enjaulado el presidente de Cementos de Venezuela. Claro, porque allí está, esto va a reventar, porque lo que te digo, o sea, todo lo que huela a Tarek El Aissami va a ser objeto de sospecha y sanción y persecución por parte del régimen, porque tienen que confirmar con los hechos la matriz de opinión que están creando.
Y esto no es sencillo. La gente no come coba, la gente no come palabras, la gente lo que quiere es ver es presos. Presos y hechos. Claro, y volvemos al tema del pan y circo romano. Los emperadores romanos, cuando veían que el pueblo estaba muy alzado, ¿qué es lo que le daban? Pan, coma pan. Pero ¿qué es lo que le daban también? Divertimiento. Vayan a la arena, vayan al anfiteatro, a la arena y veamos quiénes derraman su sangre allí abajo en las luchas de gladiadores. Y esto es esto lo aplicaban los romanos y estamos hablando de más de 22 siglos de historia. Por Y supuesto. todavía hoy por hoy nuestros políticos populistas lo siguen aplicando. Es una cosa que de verdad pues poco ha cambiado. Carlos, hablemos de otro tema. Venezuela otra vez fue raspada ante la Comisión Sí. de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los venezolanos, las ONG venezolanas fueron muy activas en el marco de estos señalamientos. Escuchemos el mensaje de 8 organizaciones de defensa de derechos humanos en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A nombre de 8 organizaciones de derechos humanos de Venezuela y el Centro por los Derechos Civiles y Políticos, quiero referirme a la impunidad reinante y al cierre del espacio cívico en Venezuela. Es alarmante la continua impunidad y la falta de investigación por parte del Estado venezolano, incluso en casos de posibles crímenes de lesa humanidad, como lo son las violaciones documentadas en el arco minero del Orinoco y la Amazonía venezolana. Es preocupante que la impunidad impuesta en Venezuela se acompañe de una verdadera falta de acción y cooperación por parte del Estado venezolano, no solo para avanzar en materia de investigación, sino que también en el cumplimiento de sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la implementación de las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluyendo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. El Estado tiene pendiente permitir el acceso a su territorio a la misión de determinación. El espacio cívico es cada vez más reducido. Las ONG y defensores somos objeto de limitaciones, acoso o persecución. Por lo anterior, es urgente que el Estado venezolano investigue las violaciones a los derechos humanos, incluyendo posibles crímenes de lesa humanidad, coopere y tome las medidas necesarias para implementar las recomendaciones hechas por los mecanismos de derechos humanos y que permitan el acceso al territorio a la misión de determinación. Abandone las acciones y recientes proyectos de leyes para acabar con el espacio cívico y libere de manera inmediata al defensor de derechos humanos Javier Tarazona y a otros activistas detenidos arbitrariamente. Bueno, ahí está el resumen, claro, raspado. Venezuela, el régimen de facto de Nicolás Maduro no ha hecho nada para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela, para evitar la persecución, sino todo lo contrario, la ha acelerado, la ha acrecentado y ha generado nuevas circunstancias que hacen preocupar al señor Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la señora Fariña, que es la coordinadora de la misión técnica de determinación de hechos y responsabilidades, y a todas las ONG de defensa de derechos humanos en Venezuela. No hemos mejorado nada desde los tiempos de la señora Bachelet y su primer informe hace 5 años, y más bien lo que hemos visto es un agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela. Fíjate que me estoy recordando algo que indicaste el jueves pasado, Alan, donde ha sido una burla hacia los derechos humanos internacionales por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro, y poco han hecho mella esto a los personeros del gobierno, ya que nunca han salido ni a hablar ni a favor ni en contra, es decir, están neutros totalmente, maulas, como lo indicas tú siempre. Y es preocupante porque fíjate algo, Alan, en dónde están las organizaciones de los derechos humanos que tiene plegadas el gobierno de Nicolás Maduro a favor de él. Hasta el momento no han vuelto a hablar, no han vuelto a versar un tema, no han salido a la palestra. Pero en cambio las ONG que están a favor y de la situación de los derechos humanos, tanto de los presos políticos, de derechos vulnerados de las mujeres, etcétera, son los que han salido y son los que quiere la Asamblea Nacional Ilegítima cercenarle su derecho a hablar, es decir, eliminarla. Bueno, así es, Carlos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos en la tarde, ¿te parece? Sí, nos vemos en la tarde a las 5 de la tarde y esperemos que también veamos y me des una respuesta sobre el tema de los militares en Venezuela.
Bueno, buen provecho a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela, a ti, Alan, al equipo de corresponsales, y una feliz tarde para todos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Para el economista y experto en petróleo Francisco Monaldi, lo que ha sucedido en PDVSA representa el peor desfalco en la historia del chavismo, así lo manifestó a una entrevista realizada por el medio Deutsche Welle en español. Por lo que reportan de la auditoría que ha hecho el gobierno, el monto de dinero está por alrededor de los 3.600 millones de dólares. De los 21.000 millones exportados, pareciera que no tiene un destino conocido, no se sabe si se va a poder recuperar. Es una cantidad muy considerable, porcentualmente probable que sea el peor desfalco que hemos visto en la historia ya corrupta del chavismo en Venezuela, sostuvo el también director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas. Se desconoce para Francisco Monaldi los términos de las acusaciones de los funcionarios detenidos. Sin embargo, reiteró que están siendo investigados por estar involucrados en la desaparición de esta cantidad de recursos. El experto petrolero explicó que esto sucede porque desde que se aplicaron las sanciones a PDVSA, Venezuela ha tenido que recurrir al mercado negro y esto ha creado muchos mecanismos corruptos, desde barcos fantasmas que hacen el trasvase del crudo en alta mar, lo hacen pasar por crudo de Malasia y esto termina en China y se devuelve pagando a través de criptomonedas o a través de efectivo que vienen de barcos rusos. Uno de los mecanismos muy oscuros y muy corruptos, ha indicado Monaldi. A juicio del economista, estas medidas en contra de los funcionarios cercanos al exministro de Petróleo Tarek El Aissami representan una lucha por el poder. En Venezuela, cuando el gobierno de facto acusa a alguien de corrupción, básicamente es porque ha caído en desgracia o existe una purga política porque hay disputa entre las facciones del gobierno. El profesor universitario recordó que Tarek El Aissami es uno de los hombres más poderosos desde el gobierno de Chávez, tiene conexiones muy importantes en el Medio Oriente. Es un hombre habilidoso, pero claramente tenía una disputa por el poder con el bando de Nicolás Maduro, porque no hay otra manera de explicarlo, agregó el especialista en materia petrolera, el señor Monaldi. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, de esta manera iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy, como siempre, llevándoles a ustedes la mejor información. Resulta que el Tribunal Supremo de Justicia, ese bufete que tiene Maduro, ha determinado procedente el juicio al político chavista Hugo Rojas, luego de que la Asamblea Nacional ilegítima lo despojó de su inmunidad parlamentaria por estar involucrado en hechos de corrupción en la industria petrolera venezolana. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, controlada por el gobierno de facto de Nicolás Maduro, recibió una solicitud del Ministerio Público en la que se evidencian elementos de convicción que comprometen la responsabilidad del exfuncionario por la presunta comisión de delitos tipificados en la legislación venezolana. Bien, por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia explicó que debido a que se trata de una comisión flagrante de delitos comunes, no procederá el antejuicio de mérito contra Roa, por lo que su enjuiciamiento corresponde a tribunales ordinarios competentes. En pocas palabras, Rojas se embromó. Se ordena remitir las presentes actuaciones al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que se continúe con la investigación y enjuiciamiento correspondiente conforme al debido proceso y las demás garantías constitucionales correspondientes, señaló la institución judicial. Por otra parte, Roa se ha desempeñado en el gobierno venezolano como vicepresidente sectorial del Partido Unido de Venezuela en Nueva Esparta. Ha sido también primer vicepresidente de la Comisión para investigar los supuestos delitos cometidos por la Asamblea Nacional electa del 2015. Fue ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y ahora parlamentario. Otro alto funcionario también implicado en este caso es Jocelyn Ramírez, ex superintendente nacional de criptoactivos. El escándalo de corrupción que comenzó a destaparse desde el pasado fin de semana provocó que Tarek El Aissami renunciara como ministro de Petróleo para, según dijo, facilitar y colaborar con las investigaciones. Pero vean ustedes otra noticia vinculada a este tema, se las voy a leer. El diputado de PSUV, Hernán Escarrá, sí, ese constitucionalista que dobla la ley de acuerdo a su conveniencia, ha señalado que
No son solo 3.000 millones de dólares lo que se ha ido en la trama de corrupción dentro del gobierno. Serían más de 20, al menos 23.000 millones de dólares. Esto en declaraciones concedidas a Venezolana de Televisión desde la Asamblea Nacional. Destacó que serán varios los allanamientos y procesos judiciales los que vendrán en Caracas y Aragua. Las informaciones que se tienen en relación a varios estados donde se van a producir algunos allanamientos, y esto va a alcanzar a una cantidad mucho mayor, porque se trata de mafias y de redes que venían trabajando desde los altos niveles de corrupción en varios puntos del gobierno. Así que esto, como decía Carlos Uzcategui, esto pica y se extiende, pica y se extiende. Bueno, vamos a escuchar a Sorciré Rodríguez, que nos trae un reporte del área Táchira, Mérida, Trujillo para Siempre Venezuela. Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo con Siempre Venezuela Radio Noticias. Saludos a Alan y Miura Uzcategui en este almuerzo comunicacional que está muy sabroso, por cierto, porque desde este martes 21 de marzo en la Asamblea Nacional quedó aprobada la solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Ugbel Roa, quien, recordemos, es diputado o era diputado por la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela del estado Trujillo, detenido e investigado por la llamada trama de corrupción que se ha conocido desde el pasado fin de semana con el despliegue en toda Venezuela de la Policía Nacional contra la corrupción en varios estados del país. Queda aprobada por unanimidad la solicitud de allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Ugbel Roa a fin de dar continuidad con el juicio por incurrir con hechos de corrupción. Así lo dijo textualmente la instancia legislativa, y la medida fue aprobada por más de las 2/3 partes del Poder Legislativo, el requisito constitucional que se necesita para este trámite, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa a solicitud de la Fiscalía. La detención de este legislador, también exministro de Educación Universitaria y miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, fue confirmada este martes por medio de la comunicación del Supremo, que declaró procedente la aprehensión pese a sus prebendas legislativas mediante una resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En vista de ello, el diputado Diosdado Cabello solicitó la moción de urgencia para atender este asunto y aseguró que no hacía falta cumplir con el antejuicio de mérito que dicta la Constitución para estos funcionarios, pues argumentó fue detenido en flagrancia, mas no se detalló la situación en la que fue sorprendido. En otro orden de ideas, tenemos que los vecinos de Mérida, de varias comunidades de Mérida, siguen haciendo el llamado a Aguas Mérida por la mala calidad en el agua. Está llegando totalmente como barro y hacen un llamado a solventar esta problemática antes que se desate alguna enfermedad en los habitantes de Mérida. También tenemos que la residencia de gobernadores que da en la calle 13 tienen entre 3 y 4 años de existencia. Este muro de la residencia de gobernadores en el Táchira tiene unas grietas que posee este muro que, bueno, los vecinos temen que el muro pueda desplomarse en cualquier momento y hacen un llamado a las autoridades competentes para solventar esta situación. Para Siempre Venezuela Radio Noticias, Sorciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, fue el reporte de Sorciré Rodríguez desde los Andes venezolanos. Pues bien, 2 programas de radio salieron al aire a menos de 10 días en Venezuela. Esto lo denunció la organización no gubernamental Espacio Público. Uno de ellos por miedo de los propietarios a la persecución de las autoridades en su contra. El sábado pasado, Arbenix con el Pueblo, que conduce al dirigente social Arbenix Santelis, a través del dial 96.5 FM del estado Lara, cesó sus transmisiones por órdenes de la mayor autoridad municipal
la organización explicó que el alcalde chavista de Urdaneta, Ahmad El Chaer, alegó que este espacio tenía una gestión que solo criticaba a su gobierno. Además, se acusó a Santelli de representar una supuesta amenaza para la revolución bolivariana. Esas fueron las razones. Por la crítica y por ser amenaza a la gestión bolivariana. Este programa tenía más de 20 años al aire. Marisol Bustamante, coordinadora de Transparencia Ciudadana, dijo que el propietario de la emisora, Juan Carlos Hernández, informó al dirigente que no podía incluirlo en la parrilla de programación porque el alcalde lo amenazó con cerrar la emisora si continuaba la transmisión de Arbenix con el pueblo. Así se manejan las cosas con la libertad de expresión en Venezuela por parte del régimen de facto. El pasado lunes, el propietario de la emisora le informó a Santelli que no podía mantener su espacio en la parrilla de programación porque el alcalde lo había presionado de continuar el programa esta situación se iba a agravar para la emisora, según contó la politóloga y coordinadora de la ONG Transparencia Ciudadana, Marisol Bustamante. También Espacio Público señala la salida del aire del programa Buenos Días con Lira, que estaba bajo la conducción de Raúl Lira. Este mes de marzo, el periodista recibió una notificación de suspensión por parte de Cipriano Rodríguez, gerente de programación de la emisora sucrense Única 101.1 FM. La decisión la tomó Enel Rodríguez, dueño de la emisora, quien aseguró que no recibió amenazas por parte de las autoridades. Sin embargo, no obstante, se teme que los funcionarios hagan un allanamiento a las instalaciones, le confisquen los equipos y la cierren. Es decir, él no recibió amenazas por parte de las autoridades, pero él teme que de continuar el programa de Lira, iban a confiscarle los equipos, iban a allanarle las instalaciones, iban a proceder al cierre. Si eso no es amenaza, pues vamos a tener que definir mejor el concepto de amenaza en Venezuela. Es la cuarta vez que me cierran el programa de opinión. En otras radios también me lo cerraron. Quiero resaltar que aquí en el municipio de Bermúdez había 22 emisoras, hoy solo quedan 6. No queda ningún periódico en el estado, había 3. Dijo el periodista, de acuerdo a la nota de prensa de la ONG Espacio Público. Situación grave para el tema de los medios de comunicación en Venezuela. Vamos a escuchar a Juan Pablo Azuaje, que desde Chile, desde el Cono Sur, nos trae comentarios de noticias sobre la migración en Venezuela, en Argentina, en Chile y también en Uruguay y Paraguay. Saludos Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les informamos que el Servicio Nacional de Migraciones sufrió un revés que va en favor de los miles de migrantes que han ingresado al país y han solicitado refugio al Estado. Y es que desde ya hace varios meses, el Servicio Nacional de Migraciones negaba el formulario que permitía a las personas solicitar este beneficio internacional. Es así como por un fallo de la Corte Suprema se ordena a la institución encargada de regularizar la migración en el país a crear un formulario de protocolos para quienes soliciten refugio. Para la Corte Suprema, la medida adoptada por el Servicio Nacional de Migraciones representó un acto de autoridad despojado de toda formalidad y fuera de los procedimientos reglados, y que va además en contra de la ratificación por parte de la Nación de la Convención sobre el Estado de los Refugiados de 2010. A la par de todo esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile espera sostener 3 importantes reuniones durante la cumbre iberoamericana a realizarse en República Dominicana este viernes y sábado. La primera de las reuniones será con su par de Perú, con quien ya indicaron se espera reforzar las medidas migratorias conjuntas, mientras que señalaron esperan conseguir un acuerdo con las representaciones de Bolivia y Venezuela. Ya el ministro de Relaciones Exteriores, Van Klaveren, dijo que los acercamientos habían resultado difíciles hasta el momento. Dijo además que por parte de Caracas no ha habido ninguna respuesta, enfatizando que un número elevado de personas sale del territorio venezolano sin siquiera tener su documentación legal,
lo que hace aún más cuesta arriba las opciones de incluso poder regularizarse. Aseguró que existe un gran número de migrantes, en su mayoría venezolanos, pero también un alto número de colombianos que se encuentran en la ciudad fronteriza de Tacna y que han colapsado la ciudad, por lo que temen que Perú pueda aliviar sus medidas para que estos grupos puedan seguir a Chile. Recordó que las fuerzas de seguridad se mantienen desplegadas en la macrozona norte, fronteriza con Perú y Bolivia. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio y la www.tictachoradeviajar.com. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, fue Juan Pablo Azuaje desde Chile, desde el Cono Sur, con información sobre el tema migratorio. Con este reporte, pues finalizamos nuestra edición meridiana de Siempre Venezuela. Como siempre, este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en todas las emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes la información en señal abierta, además de nuestra plataforma digital que nos permite tener presencia a través del streaming en cualquier parte del mundo. Nuestro streaming es de Facebook Live. Y como siempre, tenemos nuestras redes sociales y nuestro canal en YouTube, Siempre Venezuela, nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, y nuestra denominación, Siempre Venezuela Radio, para Twitter, Instagram y Facebook. Como siempre, ha sido un placer haber trabajado para ustedes y llevarles la información. Los invitamos a estar pendientes de nuestra próxima edición de Siempre Venezuela en el horario de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, Siempre Venezuela por este mismo canal. Un gran abrazo, cuídense, que tengan un buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.